Amén. Les saludamos a todas nuestras hermanas en este día y le doy las gracias también por la oportunidad que Dios me da de poder exhortar de su palabra en este día, entregar un pequeño mensaje para bendición de cada una de nuestras vidas. Así que vamos a estar orando, hermanas, para que el Señor guíe todo lo que realicemos y su palabra también sea en este día el alimento necesario para nuestras vidas. Amén. Le damos gracias, Padre, le honro, le glorifico y le exalto por su bondad, porque en este día ha sido fiel y ha sido justo con cada una de nuestras vidas. Has renovado tu misericordia con este amanecer y hoy en día nos permites nuevamente compartir de tu palabra. Señor, que tu presencia gloriosa a través de tu Espíritu Santo guíe mi vida y también, Señor, pueda usted guiar toda esta palabra, Señor, que no es palabra mía, sino es palabra suya, y que usted pueda obrar en el corazón de mis hermanas, Padre, para que esta palabra también pueda llenar el espacio, o quizás lo necesario para su vida, lo que a lo mejor está faltando en la vida de mis hermanas y en mi vida. Esta palabra sea el refrigerio a nuestras vidas y también sea la necesaria para la edificación de cada una de nosotros. Que la guía de tu Espíritu Santo sea sobre mí y sobre todo lo que en este día realicemos, Padre, para honra y para gloria y alabanza de tu nombre, a través de Jesucristo, mi amado Salvador. Amén. Amén, hermanas. Vamos a compartir en este día un tema bastante importante primero para mi vida y también para su vida. Meditaba en la palabra del Señor y encontraba algo bastante interesante que es de suma importancia para mí y también para ustedes. Descubrir el gozo de una vida, de una devoción diaria para nuestro Señor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hoy en día estamos tan ocupadas, todos tan ocupados, que aparentemente hemos como dejado un poco de lado esto de la búsqueda diaria del Señor. Y es algo fundamental e importante. Lo dejamos no porque quizás sea muchas veces que se nos ocurre, sino que el afán del diario vivir muchas veces nos lleva a alejarnos un poco de la voluntad del Señor en cuanto a la búsqueda de Él. Y esto es lo más importante en cuanto a nuestra vida, hermanas, tanto para las hermanas antiguas como también para las hermanas nuevas. Es necesario ser día a día, tener una devoción diaria en búsqueda del Señor. Entonces quisiera que escudriñásemos en la palabra y es así como buscando en ella, en el Salmo 27, en el verso 4, encontramos a este hombre, David, ¿ya? Varón de Dios, dice, conforme al corazón de Dios. Y en el verso 4 él dice lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Ya? Hermosas palabras del salmista. En Éxodo 23, hermanas, si usted se dedica a leer también, nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor, en el libro de Éxodo 33, en el verso número 9, dice que cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Esto era algo que Moisés hacía siempre. Dice que él se alejaba, salía del campamento para buscar y conversar con el Señor, con su Dios Todopoderoso, con aquel que los había sacado de tierra de servidumbre. Había una devoción de parte tanto como de David como de Moisés, tanto que estos varones de Dios buscaban siempre el rostro del Señor. Pero usted dice, son varones de Dios. Pero sin embargo también, hermanas, la palabra nos dice en este día que de igual manera había una mujer llamada María de Betania, que todos recordamos y sabemos que es la hermana de Lázaro. Y en el libro de Juan, nosotros también encontramos la historia de María de Betania, ¿ya? Y ella dice que de igual manera ella llegó delante de la presencia del Señor en Juan capítulo 12. Vamos a ir también a Juan para que usted pueda ver que esto es así. En Juan capítulo 12 la palabra nos expresa: Jesús es ungido en Betania.
y todos nosotros conocemos lo que pasó aquí. Ya dice la palabra del Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. O sea, si usted me dice, bueno, solo los varones es necesario que busquen del Señor, hermanas, no es así. Todos nosotros, hijos e hijas de Dios, debemos buscar de su presencia, debemos tener este tiempo devocional con nuestro Padre, ya a solas, que no tiene nada que ver con la congregación ni con que nos juntemos en los servicios, que quizás ahora no los podemos hacer. Curiosamente, no nos estamos reuniendo en servicios congregacionales todos juntos por lo que acontece, pero sin embargo esto nos debería dar pie para una mayor comunión con el Señor. Pero nos damos cuenta o observamos que tampoco se produce esto. Entonces vamos a ver qué pasa, por qué falta un poco de devoción, de pasión por nuestro Señor. Y aquí quizás la palabra nos da estas claves acerca de ello. Nos dice la palabra del Señor también en Lucas 10, nos expresa esta expresión de la palabra cuando Jesús visita a Marta y a María, ¿ya? Dice, aconteció que yendo de camino, Lucas 10:38, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí, hermanas, descubrimos el problema que muchas veces nos aleja de esta comunión, de esta búsqueda diaria del Señor, que es el afán. ¿Ya? El afán manifestado aquí en Marta, y este afán se produce tanto en mujeres como en varones, hermanas, pero las mujeres somos como un poco más afanadas, pareciera. ¿Por qué? Porque si damos una lista, usted me dice, hermana, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo que levantarme, tengo que ver a los niños, tengo que lavar la loza, tengo que preparar el almuerzo, la ropa de mi esposo, tengo que acá, que allá. O sea, no tengo tiempo. Pero sin embargo, hoy día podemos reflexionar a la luz de la palabra que quizás podemos hacer una lista de cosas en el día que tenemos que hacer. Pero revise en la tarde, quizás no va a ser ni la mitad de lo que hizo. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de lo esencial. Se ha olvidado de la búsqueda del Señor. Se ha olvidado de pasar ese tiempo a solas con el Señor. Ese tiempo precioso en el cual usted y yo vamos a recibir fuerzas. No se puede vivir un día sin buscar del Señor, sin ir a la oración, sin escudriñar su palabra, la cual dice que es la lámpara a nuestros pies. Es la que guía nuestro camino. Es la que nos dice que está bien y la que está mal. Es la que nos dice cómo enfrentar los problemas, hermana. Entonces, ¿por qué muchas veces osamos de solamente dedicarnos a las cosas de la vida, del afán de esta vida, y nos descuidamos de forma muy sutil, nos descuidamos de hacer lo que es necesario? Y lo que le decía el Señor Jesús aquí a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y si usted, hermana, y yo analizamos, claro que sí, solo una cosa es necesaria para empezar tu día, para empezar mi día, es la búsqueda del Señor. Es ir a sus plantas, es tener ese tiempo de intimidad con el Señor en oración, en lectura de la palabra. Si usted y yo lo hacemos, vamos a ver que el día se vive diferente. Vamos a ver que el día ya no es tan complejo como muchas veces lo es cuando no hacemos nuestros tiempos de búsqueda y de conversación con el Señor. Entonces nos damos cuenta que ciertamente el afán, que pensamos que por este tiempo de pandemia, o por este tiempo en el cual podemos estar mucho tiempo en nuestros hogares, y va a ser más tiempo de buscar al Señor, curiosamente vemos que es lo contrario. Parece que al tener más tiempo en la casa, más nos afanamos en hacer más cosas, y sin embargo no hacemos lo que es necesario, como dice la palabra, y como también le dice Jesús cariñosamente a Marta, solo una cosa te es necesario. Y es necesario también que nosotros, hermanas, reflexionemos en este día en estas cosas. Vemos cómo el Señor nos invita
Y nos dice que la prioridad de nuestra vida debiese ser cultivar una relación íntima con Dios, pasar tiempo en su presencia, escuchando su voz. ¿Y cómo va a escuchar su voz? No es que te va a venir y te va a hablar, así como le hablaba a Moisés, ¿se acuerda? A través del trueno, cuando él subía al monte Sinaí, se escuchaban truenos y decía, está hablando con Dios. Pero Dios hoy día quizás no te va a hablar de esa manera, porque hoy en día dice que Él dejó su palabra. Toda la palabra ya está completa, está registrada. Ya no debemos buscar de dónde nos va a hablar una voz, sino que la voz del Señor viene a través de su palabra. Entonces, es necesario, hermanas, pasar tiempo en su presencia, escuchando, escudriñando su palabra gloriosa, ¿ya? El contraste de este pasaje en cuanto vemos a Marta distraída con muchos quehaceres, ¿ya? En su hogar sirviendo. A veces a mí me parece, me encuentro siendo esta Marta, levantándome a las carreras muchas veces. Cuando se me pasa la hora en la mañana, yo soy un ser humano igual que usted, hermana. Puede decir la hermana, no, pero es que ella a lo mejor tiene tiempo, ella ya no tiene hijos chicos, pero no es así, hermana. Siempre hay cosas que hacer. Y me encuentro muchas veces atrapada en el tiempo y me levanto y digo, ¿qué hago, Señor? Tengo que hacer esto, lo otro, aquí, allá. Pero de repente me detengo y digo, pero si no hago lo que me es necesario y que es buscar al Señor, mi día no me va a rendir. Y le digo, Señor, perdona por no haber hecho lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Porque no quiero que el afán me gane, hermana, y creo que tampoco es la intención suya que el afán le gane y usted no buscar a su Señor. Entonces nos damos cuenta, dice, que es necesario pasar tiempo con el Señor. Y a veces pasamos mucho tiempo sirviendo, haciendo muchas cosas también en el ministerio, los que servimos al Señor, en cosas ministeriales, para acá, para allá, muchas cosas, hay muchas cosas que hacer. Pero es importante en este día, hermana, conocer y saber también que nosotros debemos dejar tiempo para el Señor del ministerio. De cierta manera el ministerio es importante y eso lo saben todos nuestros líderes, pastores, ancianos, diáconos, profesores de escuela dominical, todos lo saben, pero nosotros debemos dejar tiempo para el Señor del ministerio. Porque si tú y yo estamos entregando palabras al Señor, estamos nutriendo a los demás, estamos llevando una enseñanza a adultos, a niños, discipulados, tantas cosas que hay en el ministerio, nosotros debemos prepararnos. No podemos ir al azar a enseñar. Jesucristo no lo hacía así. Grandes hombres de Dios no lo hacían así, se preparaban. ¿Por qué nosotros no nos vamos a preparar? ¿Ya? ¿Por qué no nos vamos a preparar buscando y teniendo comunión con el Señor para que lo que entreguemos realmente sea algo que llegue a los corazones y no porque sea mérito nuestro, sino porque es mérito del Señor, porque el Señor quiere tocar corazones y tú y yo debemos estar preparados para eso? No es un juego, no es un chiste, no es una relación así interpersonal, no, es una relación directa con el Señor. Acuérdate, hermana, de que el Señor ya puso a Jesucristo como mediador entre tu vida y Dios. O sea, ya no tienes que pasar por intermediarios. Dice que solo Él es el único camino al Padre. Y que a través de Él tú y yo podemos encontrar comunión con Dios. Eso no te llena de gozo. Eso no te motiva a buscar a tu Padre Celestial, a ir a las plantas, a saber cuál es su voluntad, a nutrirte de su palabra, porque si tienes que nutrir a otros, es necesario que tú y yo estemos preparadas. Como te decía, no es tan simple, nosotros debemos tener responsabilidad, así como tú y yo respondemos a las cosas que tenemos, respondemos a nuestro trabajo, o respondemos a nuestros quehaceres, respondemos en muchas cosas que tenemos que hacer o entregar, respondemos a eso, pero ¿por qué no respondemos al Señor que nos da la vida, al que nos salvó? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces es necesario, hermanas, meditar en esto, y por eso el Señor nos presenta estos casos, nos presenta esta devoción que tenía David, nos presenta cómo era Moisés, nos presenta a María de Betania. Ella llegó, no hubo vergüenza, no hubo nada, dice que se fue a los pies de Jesucristo y le echó este perfume tan caro. Hermana, a veces ese perfume caro es el tiempo que nosotros invertimos en el Señor. Sí, porque el tiempo es lo más valioso que tú y yo tenemos. El tiempo se va y no regresa. Y si tuviéramos que compararlo con el perfume que llevó María de Betania
Claro que es caro, claro que es valioso lo que tú y yo le podamos entregar al Señor en nuestros tiempos devocionales, en nuestra búsqueda. Nos damos cuenta, hermanas, cuán importante es tener esta pasión por el Señor, ¿ya? Y nos damos cuenta que, no obstante, después de un día de tantos quehaceres, es necesario también en la noche tener ese tiempo, esa comunión con el Señor. Quizás el día de comunión o el tiempo de comunión con Dios no empieza mañana en la mañana. Mi comunión con el Señor ya comienza en la noche, cuando oro y le pido dirección para dormir, para que me guarde, para que cuide a mi familia, para que vele por los míos. Ahí ya comienza mi tiempo devocional. Y en la mañana es nuevamente un levantarme y honrar al Señor porque me ha dado vida y introducirme en su palabra para saber las promesas que Él tiene para mí y saber qué es lo que Él demanda de mí y saber que todo lo que está aquí es fiel y verdadero. Y que cuando yo pase momentos de oscuridad difíciles, si estoy cimentada en la palabra que es Jesucristo, eso no me va a derribar. Porque tengo al Señor aquí en mi corazón y está fortalecida en mi vida su palabra. Su palabra está obrando en mí. Entonces, hermanas, es necesario que nosotros reflexionemos en esta situación, en esto que nos ha ido quitando tiempo de buscar al Señor. Y mil excusas pueden salir, pero hermanas, los que no tienen responsabilidades ministeriales tampoco tienen excusa de no buscar al Señor. Tampoco tienen excusa. Y los que tenemos responsabilidades ministeriales tenemos una doble responsabilidad, porque tenemos que llevar palabra a otros y no podemos llegar con palabras improvisadas. Si tenemos que enseñar, no podemos enseñar improvisadamente. Si tenemos que entregar algo, porque estamos dando de nosotros. El Señor está entregando a nosotros a los demás. El Señor está obrando en nosotros para que los demás tengan lo que necesitan de parte del Señor. Entonces nos damos cuenta. Si tú me dices, pero hermano, yo no tengo tiempo, ¿no? Que no sé, usted como que ve todo tan fácil. Quisiera llevarte, hermana querida, a alguien que en realidad nos demuestra que sí hay tiempo, y ese es el Señor Jesús. ¿Ya? Ese es el Señor Jesús. Él dedicó su vida a servir y no tan solo servir a su Padre Celestial, sino que también cuando estaba en su hogar con María, con José, él igual fue un niño, fue un joven que se dedicó a servir, a honrar a sus padres, pero nunca descuidó su comunión con su Padre Celestial. Entonces nos damos cuenta, hermana, que el mejor ejemplo, aparte de lo que te decía de David y te decía de Moisés, el mejor ejemplo es Jesucristo para ti y para mí. Él debió desarrollar su ministerio en 3 años. En 3 años él tuvo que entregar todo lo que su padre le había encomendado entregar. Pero para eso él hubo una preparación antes, y también había una preparación en su diario vivir. Cuando él en la mañana dice que muy de temprano se levantaba, aún era de noche, y se alejaba a orar y a buscar a su Padre Celestial. Muy de mañana, cuando los demás ni siquiera estaban despiertos ni levantados, él lo hacía. Entonces, siempre va a haber tiempo para buscar, hermana del Señor. Bueno, podemos decir, tenemos tanto ajetreo, pero en la mañana, muy temprano, si tú y yo tenemos tanto ajetreo, levantémonos 1 hora más temprano. Cuando nuestros hijos están durmiendo, cuando nuestro esposo todavía no se levanta quizás para el trabajo, levantémonos más temprano y busquemos del Señor. Tengamos ese tiempo a solas con Dios, porque te aseguro que cuando tú en el día empiezas a querer orar, leer, que golpean la puerta, que llega alguien, que te llaman por teléfono, que sale una cosa para allá, que sale otra cosa por acá. Siempre van a haber cosas que distraen, que quieren distraer nuestra búsqueda del Señor. Y tú y yo debemos ser astutas, debemos ser diligentes, como dice la palabra del Señor. Debemos ser esas mujeres sabias. Si no en el día puedo buscar de mi Señor, entonces me voy a levantar temprano. Me voy a levantar temprano y voy a buscarte, Señor. Te voy a buscar con pasión. Voy a escudriñar tu palabra, porque en todo tiempo la única que me va a sostener va a ser la búsqueda de tu presencia. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo en el libro de San Marcos nos expresa la palabra del Señor, que él salía, iba a distintos lados, y ahí se encuentra con un hombre en Marcos 1:21 que tenía un espíritu inmundo. Y dice que él lo reprendió a este espíritu inmundo y se fue. Ya, se fue de él.
Y eso produjo que tuviese Jesucristo una gran connotación. O sea, wow, Jesucristo adquirió fama, porque todos querían estar con Él, todos querían ir a Él, querían recibir de Él, ¿ya? Entonces le buscaban. Pero el Señor, a pesar de eso, Él siempre dejaba sus tiempos. No dejaba que el que lo buscasen lo separase de su papá, sino que al contrario, Él sabía la demanda, lo que tenía que entregar y tenía que estar preparado para eso. Y nos damos cuenta que después de que Él hizo esto, dice que va a la casa de Pedro, y ahí cuando Él ya iban a descansar, a lo mejor compartir con los discípulos, dice que se encuentra con que la suegra de Pedro estaba con una fiebre, estaba enferma. Y nuevamente tuvo que ahí llegar, y dice que Él le puso la mano en la frente, Él ahí estuvo con ella, la tocó y fue sana. Y nuevamente dice que la suegra se levantó y empezó a servir a Jesús. ¿Ya? Ojalá todas las suegras fueran así, que sintieran el toque del Señor y se levanten a servir. La única manera, hermana, que recibas el toque del Señor, si eres suegra, levántate temprano y ora y busca al Señor. Y el toque de Dios te va a hacer, wow, poder servir, trabajar. No va a haber dolor, no va a haber nada, sino que vas a sentir el aliento de tu amado Salvador Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, hermana, que Jesús ahí nuevamente, Él entrega, Él está entregando, ¿ya? Y de ahí muchos más van a Él. Pero sin embargo nos damos cuenta que este ejemplo maravilloso de Jesucristo para nuestras vidas es porque Él, ¿por qué podía entregar tantas cosas? ¿Por qué Él sanaba? ¿Por qué Él podía entregar palabras cada vez que se le demandaba? Porque Él estaba siempre buscando comunión con su Padre. Porque Él siempre tenía su pasión y su devoción por su Padre. Él se dedicaba, como le decía anteriormente, a salir temprano de mañana, a tener esos tiempos a solas con su Padre. Y si tú y yo no lo hacemos, hermana, quiero decirte que va a ser complicado la vida para ti y para mí. Porque van a venir las tormentas, porque van a venir los problemas, y nosotros vamos a ser derribados en el primer soplo a causa de no estar conectadas con nuestro Padre Celestial, con nuestro amado Jesucristo, con la fuente de vida, con el agua de vida que salta para vida eterna. Entonces, hermana, es importante que tú y yo analicemos esto. Y podemos, como te decía, yo puedo presentar muchas excusas para no buscar al Señor. Tú puedes tener muchas excusas, pero delante del Señor ninguna tiene excusa. Y en eso tenemos que reflexionar. En eso tenemos que pensar. Porque de cierta manera, las únicas perjudicadas en esta situación vamos a ser nosotras. Marta fue la única perjudicada en su afán y no buscar al Señor. Estaba cansada, estaba enojada, estaba agotada, y más encima asusaba ahí para que Jesús retara a María, porque cuando nos buscamos al Señor estamos así, andamos disparando para todos lados. Pero cuando buscamos al Señor, la palabra viene a decirnos, no, pues tú tienes que comportarte de esta manera, tú tienes que ser una mujer virtuosa, tú tienes que refrenar tu lengua, tú tienes que hablar palabras de bien y no de mal, tú tienes que pensar en lo honesto, lo justo, lo verdadero. O sea, cuando Dios está obrando sobre nuestras vidas, cuando hay búsqueda tuya y mía de este Señor, de nuestro Salvador, que decimos que es nuestro Salvador, que decimos que es lo máximo, que decimos que no hay nada mejor que el Señor, y siempre estamos expresando, pero si es lo mejor que tenemos, si es lo máximo, entonces, ¿por qué no se condice de repente nuestra búsqueda con este amado, este eterno, este Señor que decimos que es lo máximo? Porque cuando algo es especial para nosotros y es lo máximo para nosotros, dedicamos tiempo y nos dedicamos tiempos especiales. Entonces, hermanas, esto me lleva a mí a reflexionar, te lleva a ti a reflexionar, y espero que lo atesores en tu corazón. Uno siempre piensa, Señor, ¿qué he de entregar hoy día? ¿Qué he de enseñar? ¿O qué quieres que entregue a mis hermanas? Pero la palabra primeramente viene a hablarme a mi vida. Y uno dice, ¿qué quieres, Señor? Y el Señor te dice, yo quiero que tú te prepares. El Señor me dice, yo quiero que tú te prepares, porque la única manera que puedes entregar algo a tus hermanas, a los que escuchen esta palabra, es que tú estés preparada. Porque si tú no me buscas, si tú no oras, si tú no escudriñas mi escritura, difícilmente vas a estar preparada. Entonces entiendo y le doy gracias al Señor por ello. Por eso te digo, hermana, si tú eres nueva en el Señor,
busca del Señor. Prepara y hace tus tiempos devocionales. No hay excusa delante del Señor. Si nosotros, las que somos un poquito más antiguas, también conocemos y sabemos de estas expresiones de la palabra y es necesario que nos pongamos a la brecha, a la voluntad del Señor. Recordando que si tú estás enseñando, que si tú estás entregando palabra, que si tú le estás hablando a otros, no puedes estar improvisando. Yo no puedo estar improvisando. Nadie me improvisa, hermano, sino que tenemos que estar compenetrados, conectados con el Señor para que lo que entreguemos sea lo que los demás necesitan. Entonces, es una responsabilidad, pero más que una responsabilidad, es algo recíproco que debemos hacer para con nuestro Señor, el cual dio su vida, entregó su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramó su sangre por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Si analizamos todo esto, si vamos a la medular de esto, nos damos cuenta que el tiempo que invirtió el Señor Jesús en nosotros fue un tiempo pero tremendo, de valioso, es lo mayor, es lo que conmovió todo un universo. ¿Y por qué tú y yo no podemos entregar ese mismo tiempo en gratitud a Él? Te aseguro que si lo haces, vas a ser bendecida. Yo voy a ser bendecida y tu vida, tu diario caminar va a cambiar, así como mi diario caminar también va cambiando. Así que, hermanas, Dios te bendiga. Te invito a orar. Te invito en tu hogar a escudriñar. Si tienes una Biblia, busca los pasajes bíblicos. No tengas tu Biblia empolvándose ahí, sino que búscalo. Si no tienes, busca recursos y consigue una Biblia, hermana querida. Si hay pasión por Dios, cuando tú te apasionas por algo, haces lo que sea por encontrar eso o por comprarlo. Buscas recursos por eso que te gustó, por eso que te agradó. Las mujeres somos así. Siempre buscamos recursos cuando algo nos agrada hasta que lo conseguimos. ¿Por qué no pasa lo mismo con el Señor? ¿Por qué no pasa lo mismo con su palabra? Debemos examinarnos y debemos tal vez pedirle perdón al Señor, porque hemos estado afanadas, porque hemos sido más que hemos sido esa Marta y no esa María. Yo quiero ser esa María a los pies de Cristo. Espero que tú también lo quieras ser, hermana, y que escudriñe esta palabra, léela, busca, porque hay mucha riqueza en esta palabra, y haz lo que el Señor te demanda en este día hacer. Ten tu tiempo devocional con Cristo. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Te alabo, Padre, y te bendigo porque en tu amor, en tu fidelidad nos hablas a través de tu palabra. Gracias por este tiempo precioso en el cual me permites entregar esta palabra, Señor, la cual viene en edificación primero de mi vida y también, Dios mío, será de edificación para la vida de mis hermanas que la quieran escuchar, que la quieran atesorar, que la quieran poner por obra. Padre eterno, te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo que habita en mi vida y que habita en la vida de mis hermanas comience a hacer obra también a través de esta palabra gloriosa. Gracias te doy por la vida de mis hermanas que te conocen, Dios mío, desde hace muchos años. Padre, pero si se les ha olvidado esto, si se han quedado un poquito ahí, Dios mío, detenidas, yo te ruego que tú obres a través de esta palabra. Te ruego por las hermanas nuevas, Dios mío, que están caminando sus primeros pasos. Es necesario que ellas también aprendan esto, que sepan que hay solo una cosa importante, y esa cosa importante, y eso importante es que busquen de su presencia, que tengan comunión contigo, Señor amado, y que quizás un día, como David decía, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo, para descubrir la hermosura de Jehová. Señor amado, que estas palabras gloriosas hagan nido en nuestro corazón, que los ejemplos de Jesucristo, el mayor ejemplo para nuestra vida, el que es el todo en todas las cosas, aquel Dios mío que dio todo por nosotros, que ese ejemplo glorioso sea plasmado en nuestros corazones y en todo nuestro ser. Jesús amado, a través de tu Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, que nuestra pasión en realidad seas tú, que nuestra búsqueda seas tú, que nuestro aliento seas tú.
te ruego para que esto sea a través de tu palabra gloriosa en nosotros y a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, también por la vida de mi pastor, que él está siempre también en estos tiempos, también entregando de su tiempo, Padre, para que estos devocionales puedan llegar a la vida de mis hermanas. Gracias, Dios mío, por la disposición también de tu Hijo, Padre eterno. Sea bendecido también en este día, Padre de gloria, y toda la obra de sus manos, Señor. Honro tu nombre, Padre, te glorifico y agradezco este hermoso tiempo, esta instancia que me das de honrarte a través de tu palabra gloriosa. A ti que vives y reinas, toda gloria, honra, toda alabanza en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanas, que tengan una semana, que terminen esta semana muy bendecidas y que esto sirva también para que veas la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga.